Agarraos fuerte a vuestras sillas, apasionados de la crónica social, porque lo que estáis a punto de descubrir es una auténtica bomba que hará estallar vuestros esquemas. La relación entre la inigualable Tamara Falcó e Íñigo Onieva, esa pareja que nos ha tenido en vilo con sus idas y venidas, acaba de protagonizar un giro tan brutal que ni el guionista más retorcido de Hollywood podría haberlo ideado. Olvidad todo lo que creíais saber sobre su aparente reconciliación, porque este cuento de hadas se ha transformado en una pesadilla desbocada, un navío que, tras una falsa calma, navega ya sin rumbo fijo hacia el abismo. Preparaos para una inmersión sin precedentes en un laberinto de orgullos heridos, deslealtades susurradas, la omnipresente influencia de una matriarca icónica y un ultimátum tan drástico que ha dinamitado todos los cimientos. Cada detalle de esta saga os dejará absolutamente sin aliento. Vamos a remontarnos a los albores de esta conexión que tantas portadas ha acaparado con frenesí. Todos conservamos en la memoria la génesis de este idilio, cuando Tamara Falcó, la marquesa de Griñón, radiante y desbordante de una ilusión casi infantil, proclamaba a los cuatro vientos haber hallado al compañero de vida con quien construiría un porvenir prometedor, un futuro teñido de estabilidad y felicidad. Del otro lado, Íñigo Onieva, el audaz empresario conocido por su carisma arrollador en el efervescente circuito nocturno madrileño, un caballero de encanto innegable, pero cuyo historial arrastraba ya ciertas sombras que avivaban las suspicacias de los más observadores. Desde el instante inicial, los rumores de flirteos extramaritales no tardaron en manifestarse, cerniéndose como una amenaza constante sobre su unión, una suerte de presagio oscuro que se negaba a desaparecer del firmamento mediático. A pesar de ello, Tamara, con una fortaleza admirable, siempre defendió su vínculo a capa y espada, desestimando cualquier conjetura con una fe inquebrantable que sorprendía a propios y extraños. Sin embargo, llegó un punto de inflexión donde la armadura se resquebrajó de forma irremediable, desvelando la vulnerabilidad de la marquesa. La difusión viral de un vídeo, donde se veía a Íñigo en una actitud comprometida con otra persona durante un concurrido festival, desató un auténtico vendaval. Un escándalo de proporciones mayúsculas que sacudió los cimientos de su romance y, por extensión, la inquebrantable imagen de la propia marquesa, dejándola expuesta a la opinión pública en su momento de mayor fragilidad. El impacto fue demoledor, como un rayo que parte un roble antiguo. Tamara, visiblemente afectada y con el corazón en mil pedazos, un órgano que sentía descompuesto y desorientado, comunicó públicamente el cese de su compromiso, un anuncio que resonó con la fuerza de un trueno en el firmamento mediático, provocando un seísmo en el panorama social. La noticia se propagó a la velocidad de la luz, inundando cada tertulia televisiva, cada programa de análisis social y cada publicación de la prensa rosa. Se diseccionó cada ademán, cada declaración, cada lágrima derramada en silencio, buscando respuestas a lo que parecía el fin irrevocable de un romance mediático que había capturado la atención de millones. Pero el giro más impactante y desconcertante estaba aún por llegar, uno que desafiaría toda lógica. Contra todo pronóstico, desafiando la lógica más elemental y las expectativas de la inmensa mayoría, Tamara decidió extender el perdón. Si admiradores de esta apasionante crónica, contra viento y marea, ignorando la voz implacable de la opinión pública y desoyendo los consejos de un amplio séquito de allegados, concedió una segunda oportunidad, un bálsamo de esperanza en medio del caos. Lo hizo impulsada por la firme convicción de que el amor poseía la fuerza y la capacidad para trascender los errores humanos, y con la firme esperanza de erigir un porvenir compartido sobre unas bases supuestamente renovadas, más sólidas y sinceras. No obstante, lo que prometía ser un glorioso renacer, pronto se metamorfoseó en un intrincado campo de batalla plagado de minas ocultas, donde cada paso resultaba una potencial detonación de conflictos latentes y heridas aún sin cicatrizar, demostrando la fragilidad de su aparente reconciliación. El círculo más íntimo de Tamara no tardó en empezar a cuchichear, a manifestar sus dudas con creciente insistencia, a señalar con una preocupación cada vez más palpable que Íñigo no parecía estar a la altura de las circunstancias, que su esfuerzo no era suficiente, que ciertas piezas del rompecabezas no encajaban en absoluto en la imagen de un compromiso renovado y sincero. Y es en este punto crucial donde emerge un personaje de peso incalculable, Isabel Preisler, la progenitora de Tamara, una figura eternamente protectora, siempre dispuesta a emitir su juicio certero, con una voz y un voto que han sido determinantes en cada elección vital de su hija, un faro ineludible en su existencia. Isabel, con su instinto maternal afinado, nunca llegó a depositar su plena confianza en el joven empresario. Y aunque en el ámbito público mantenía una fachada de cordialidad y buenas maneras, una diplomacia calculada,
En la esfera privada la tensión entre ambos era palpablemente densa, casi cortante. Ese choque de personalidades, esa sensación palpable de que la suegra no concedía su aprobación tácita, fue minando progresivamente la paciencia de Íñigo, erosionando su temple. Y a pesar de los denodados intentos de Tamara por ejercer de mediadora, de tender puentes entre las dos partes más importantes de su vida, poco a poco se erigió un muro invisible, una barrera psicológica que con cada jornada que transcurría se hacía más robusta e infranqueable, augurando un futuro incierto para la pareja. La pareja comenzó a mostrar inequívocas fisuras, pequeñas desavenencias que escalaban rápidamente a intensos enfados, discrepancias sustanciales acerca de su visión del futuro, y lo que resultaba más perturbador, una incógnita capital que enturbiaba por completo su horizonte. ¿Sería verdaderamente factible construir un hogar estable y duradero cuando el pasado, con sus múltiples espectros, se negaba a abandonar el presente, acechando en cada esquina de su reconstruido idilio? La cuestión resonaba con una fuerza ineludible en los pasillos de su hogar y en el eco de sus pensamientos. Los fantasmas de la deslealtad, de las promesas incumplidas y de la vergüenza pública seguían siendo una presencia latente, un recordatorio constante de la fragilidad de la confianza. Cada discusión, por nimia que pareciera, se convertía en una oportunidad para que esas sombras reaparecieran, socavando los ya endebles cimientos de su reconciliación. Tamara sentía que, a pesar de su magnanimidad, Íñigo no había logrado borrar la cicatriz de la traición, y él, por su parte, percibía una constante fiscalización, una falta de perdón auténtico que le impedía avanzar con libertad. Era como si ambos vivieran en un estado de armisticio precario, donde la paz era superficial y la guerra interna, una amenaza siempre presente. Antes de que sigamos desgranando esta trama, no quiero que se os escape ni un ápice de este drama, así que si aún no lo habéis hecho, aseguraos de uniros a la gran familia de Chismeando CON Glamour. Es vital para no perderos ni un solo escándalo de los que aquí desvelamos. Pues bien, estimados seguidores, lo que aconteció después fue el factor definitivo que terminó de prender la mecha, transformando una situación ya delicada en un polvorín a punto de estallar, cuya detonación se antojaba inevitable. Un periplo romántico, diseñado con la intención de inaugurar un nuevo y prometedor capítulo en su existencia conjunta, se erigió paradójicamente en el detonante concluyente de su inminente debacle, una trágica ironía del destino. Pero de esta revelación, que promete un giro argumental de proporciones brutales, os informaré con todo lujo de detalles en el segmento venidero de este reportaje exclusivo. El trayecto, concebido originalmente como un bálsamo para el alma de la pareja y una oportunidad de reencuentro íntimo, se convirtió de manera inesperada en un campo de batalla silencioso, un escenario donde las tensiones latentes se manifestaban en gestos mínimos, en miradas esquivas y en silencios cargados de reproches velados. Tamara, con una esperanza desbordante y un optimismo que desafiaba la realidad, lo había planificado todo hasta el último detalle. Unos días de evasión absoluta, lejos de la efervescencia mediática y de los implacables focos que de forma incesante se posaban sobre su relación, escudriñando cada movimiento. Su más profundo anhelo era reconectar con Íñigo, infundirle la certeza de que su porvenir aún era viable, y a la vez reafirmarse a sí misma en la convicción de que su decisión de perdonar había sido acertada, un acto de fe en el amor. Sin embargo, lo que no anticipaba era que precisamente en ese instante de intimidad buscada y de vulnerabilidad compartida, la figura imponente de Isabel Preisler volvería a proyectar su sombra ineludible sobre su espacio, una sombra que Íñigo percibía como asfixiante. Según los testimonios que han trascendido al ámbito público, Íñigo mostraba una profunda desazón con respecto a aquel desplazamiento. Se sentía desubicado, como un mero convidado en una narrativa que no había contribuido a escribir, un actor secundario en una obra ajena en la que su papel era marginal. Y lo que más le perturbaba era la persistente noción de que Isabel, la venerada madre de Tamara, se materializaba de una forma u otra en cada plan, en cada iniciativa que la pareja emprendía, diluyendo la exclusividad que tanto anhelaba para su romance. Él se negaba rotundamente a experimentar la sensación de que cada avance que daban estaba bajo un escrutinio constante, como si una lupa gigante examinara cada uno de sus movimientos, sopesando cada paso y cada palabra pronunciada. Y su disconformidad la expresó sin ambajes, con una claridad meridiana y un tono que no admitía réplicas. Aquel viaje no le hacía ni pizca de gracia. No lo percibía como una auténtica escapada romántica y revitalizadora, sino más bien como otro decorado, otra circunstancia en la que él se veía relegado, arrinconado, su autonomía coartada por la omnipresencia de una figura ajena a su propia voluntad.
Sentía que el romance estaba siendo constantemente intervenido, que no había un espacio verdaderamente suyo, libre de injerencias externas. Tamara, por el contrario, ostentaba una visión radicalmente distinta, inamovible. Para ella, su progenitora constituía un pilar fundamental e irrenunciable en el andamiaje de su existencia, un baluarte inquebrantable de apoyo y sabiduría, y la incomprensión de que Íñigo no lograra aceptar esa realidad le resultaba inasimilable, un punto ciego en su comprensión de ella. Esa divergencia abismal de percepciones se erigió en un muro infranqueable, una barrera que parecía imposible de sortear, condenando cualquier intento de aproximación sincera. Y fue en ese momento preciso cuando se desataron las disputas más acaloradas, un verdadero torbellino de recriminaciones. Él le reprochaba con vehemencia su perpetuo segundo plano frente a la figura de Isabel, mientras ella le recordaba, con la misma intensidad y una punzada de dolor, haber pasado por alto deslealtades y hierros que le habían causado un profundo dolor, enfatizando el titánico esfuerzo personal que había invertido para concederle una valiosa segunda oportunidad. Un regalo que parecía no ser valorado en su justa medida. La tensión entre ambos escaló a cotas tan elevadas que, de acuerdo con diversas fuentes cercanas, Tamara llegó a confesar a su círculo más íntimo su profundo arrepentimiento por haber cedido a la presión, por haber pasado por el aro de una reconciliación forzada por el deseo de creer en el amor. Expresaba sentirse exhausta, extenuada hasta el límite de sus fuerzas, como si hubiese cargado sobre sus hombros un peso colosal, una carga abrumadora destinada a sostener una relación que en lo más hondo ya estaba herida de muerte desde sus mismos albores, desde la primera vez que la confianza se resquebrajó. Y es que, queridos espectadores, cuando la lealtad se fragmenta una vez, la labor de reconstruirla en su totalidad se antoja una quimera, una misión prácticamente irrealizable, una utopía que se desvanece con cada intento fallido. Como si el panorama no fuera ya lo suficientemente sombrío, otro asunto de vital importancia golpeaba con fuerza el corazón de Tamara, su ardiente anhelo de ser madre. Un deseo que había manifestado siempre, que había soñado con una intensidad conmovedora y que junto a Íñigo se desdibujaba progresivamente perdiendo contorno y esperanza, transformándose en una aspiración lejana e inalcanzable. En lugar de avanzar resueltamente hacia ese porvenir que tanto ansiaba, se encontraba atrapada en un ciclo interminable de discusiones, de agrias recriminaciones y de dudas lacerantes que la consumían por dentro. Lo que debía haber sido un viaje cargado de promesas e ilusiones, se metamorfoseó en una dolorosa radiografía de lo que verdaderamente eran. Dos almas unidas por un hilo tan frágil que pendía ya de un sutil vaivén, a punto de romperse de forma irremediable, arrastrando consigo todas las expectativas de un futuro en común. Íñigo, visiblemente afectado por el constante enfrentamiento y la percepción de ser el eterno relegado, el que siempre estaba en un segundo plano frente a la omnipresente figura de Isabel, finalmente la acorraló, colocándola en una encrucijada sin salida, un punto de no retorno. O Isabel o yo, con esa contundencia y firmeza, habría articulado su ultimátum, un órdago de todo o nada que dejaba meridianamente claro su hartazgo de convivir con la imponente presencia de su suegra como un elemento divisor en el centro mismo de su vínculo, una grieta que él no estaba dispuesto a tolerar más. Un ultimátum de una peligrosidad extrema, puesto que Tamara, lejos de mostrar cualquier signo de claudicación, sintió que estaba siendo arrinconada, que se le obligaba a tomar una decisión imposible, una elección que fracturaría su alma. Ese instante marcó un antes y un después irreversible en la trayectoria de su historia, un punto de inflexión del que no habría regreso. Y aunque en el ámbito público aún se esforzaban por exhibir una aparente cordialidad, una forzada armonía para las cámaras que engañaba a pocos, la cruda realidad era que la relación ya estaba irremediablemente herida de muerte, su pulso vital apenas perceptible como una llama a punto de extinguirse. Antes de desvelar el desenlace, os recordamos que en Chismeando CON Glamour no nos guardamos absolutamente nada. La verdad, por dura que sea, siempre sale a la luz. Suscríbete ahora para no perderte las revelaciones más impactantes del mundo del corazón, las que nadie más se atreve a contar. En el venidero fragmento de esta exclusiva, os detallaré cómo la situación se fue desmoronando tras aquel enfrentamiento decisivo y la imagen que Íñigo comenzó a proyectar en cada una de sus apariciones públicas. Una imagen que hablaba por sí sola del profundo malestar y el desgaste que padecía. Tras la proclama de aquel ultimátum, la atmósfera entre ellos se volvió insoportablemente densa, cargada de una tensión que impedía cualquier atisbo de naturalidad o espontaneidad. La frase «o Isabel o yo» reverberaba con ecos ominosos en la mente de Tamara, presentándose como una sentencia inaceptable e imposible de digerir, una afrenta a sus más profundos sentimientos.
Porque, queridas almas curiosas, ¿cómo se le podía exigir elegir entre la mujer que le dio la vida, la que la había sostenido en cada paso de su camino, y el hombre con quien había soñado compartirla, a quien había otorgado una segunda oportunidad de oro? Para ella, la elección no era un dilema, sino una afrenta a sus más profundos valores, una traición a su propia identidad. Isabel representa su cimiento, el pilar inquebrantable que ha permanecido a su lado en cada adversidad, en cada caída. La mera idea de apartarla para satisfacer el capricho, la imposición de Íñigo era, sencillamente, inconcebible, una traición a su propia esencia y a su historia personal. Sin embargo, lo que más le laceraba el alma, lo que más le dolía, era constatar que la persona a la que había tendido su mano para una segunda oportunidad, la que había recibido su magnánimo perdón tras una afrenta pública, le planteaba una exigencia tan desmedida, tan drástica, demostrando una incomprensión abismal. Desde aquel punto de inflexión, algo profundo se quebró en su interior, una grieta que se hizo patente y que no pudo ser reparada, un daño irreparable en la urdimbre de su vínculo. Tamara comenzó a manifestar una distancia emocional evidente, una frialdad perceptible incluso para los observadores más casuales, con un fulgor apagado en la profundidad de sus ojos, reflejo de la tormenta interna que la asolaba y la consumía lentamente. En los eventos de carácter público, aunque su rostro se adornaba con una sonrisa forzada para complacer a los fotógrafos ávidos de una imagen de normalidad, su lenguaje corporal la delataba sin piedad. Una tensión evidente en la mandíbula, gestos concisos, un mutismo que comunicaba mucho más que un torrente de palabras, revelando su profunda incomodidad. Y mientras tanto Íñigo, a su lado, aparecía con la cabeza gacha, ostensiblemente incómodo, plenamente consciente de que todas las miradas se posaban sobre él, analizando cada milímetro de su presencia, buscando el signo de su culpabilidad. La prensa del corazón, implacable como siempre, no perdonaba ni un detalle, ni una arruga en la ropa, ni una mirada furtiva. Cada instantánea, cada secuencia de vídeo era meticulosamente examinada con lupa, en un intento ferviente de descifrar la verdad oculta detrás de la fachada de aquella pareja, que se desmoronaba a la vista de todos. Los medios no tardaron en hacerse eco de la creciente crisis. Íñigo ya no soporta la presión, Tamara se arrepiente de su clemencia, el fantasma de Isabel Preisler lo enreda todo. Cada titular era un clavo adicional en el féretro de una relación ya moribunda, un epitafio anticipado. Y lo más lamentable de todo es que en lugar de refutar o esclarecer los hechos, ambos optaban por el silencio, un silencio sepulcral que solo aumentaba el misterio y la especulación. Un mutismo que, lejos de acallar los rumores, solo servía para avivar aún más las especulaciones y que, invariablemente, inclinaba a la opinión pública a favor de Tamara. Porque seamos honestos, mis queridos entendidos en farándula, Tamara es percibida como la parte que ha entregado su alma, la que soportó una traición pública de dimensiones épicas, la que apostó con valentía por rescatar a algo que la mayoría ya daba por sepultado, un acto de fe que se convirtió en calvario. En contraposición, Íñigo emergía como el eterno señalado, el hombre que nunca lograba estar a la altura de las colosales expectativas que recaían sobre él, aquel que se mostraba incapaz de gestionar la abrumadora presión mediática, ni mucho menos el peso inmenso del linaje Falcó, una carga que lo aplastaba. La sociedad, intrigada y crítica a partes iguales, comenzó a interrogarse con insistencia en cada sobremesa, en cada conversación de café, ¿qué aportaba realmente Íñigo a la existencia de Tamara? ¿Le ofrecía sosiego o, por el contrario, le generaba más quebraderos de cabeza? ¿Le ayudaba a construir un porvenir sólido y prometedor o simplemente la arrastraba a nuevos y bochornosos escándalos que empañaban su imagen? Y esas cuestiones, replicadas una y otra vez en los coros de tertulias y encendidos debates televisivos, terminaron por calar hondo también en la propia Tamara, sembrando semillas de duda en su interior. Ella misma, en diálogos confidenciales, habría reconocido que el rumbo de su vínculo era cada vez más incierto, que a pesar de todo el ahínco y la dedicación que invertía, todo parecía desintegrarse una y otra vez, como un castillo de arena golpeado por las implacables olas del mar. Hoy por hoy la relación está hecha añicos, irrecuperable, un amasijo de fragmentos rotos que no pueden volver a unirse. Y aunque todavía no se ha producido un anuncio oficial, aquellos que conocen la intimidad de Tamara aseguran que lo inevitable ya ha ocurrido, que el desenlace ha sido escrito, aunque el público aún no lo sepa y siga especulando. El amor apasionado dio paso a una desconfianza lacerante, y la ilusión desbordante se trocó en un agotamiento emocional crónico, en una resignación profunda. Y ahora solo nos resta aguardar cómo se comunicará este final a un mundo ávido de respuestas, cómo se narrará esta ruptura ante el escrutinio de millones de ojos que no se perderán un solo detalle. Porque atención familia, aquí no concluye esta fascinante historia.
Lo que viene a continuación puede ser incluso más explosivo. Declaraciones exclusivas que dejarán a todos boquiabiertos y nuevas apariciones públicas que van a generar un torbellino de comentarios y debates. Así que permaneced hiper atentos, porque en Chismeando CON Glamour os lo vamos a desvelar absolutamente todo, sin censura ni pelos en la lengua. Se avecina lo verdaderamente grande, y os juro que no daréis crédito a lo que vuestros oídos y ojos van a presenciar. El amor de Tamara e Íñigo, un escándalo sin fin, realmente ha llegado a su punto más bajo o aún nos queda mucho por descubrir. Para no perderos absolutamente nada de este tsunami emocional, corred a suscribiros a Chismeando CON Glamour ahora mismo y activad la campanita. Hasta la próxima bomba informativa que hará temblar los cimientos de la farándula.